Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Isael Chavarría. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estaré hablando sobre los cambios que ha sufrido el concepto de ciudadanía a lo largo de la historia, además de las principales aproximaciones teóricas y la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos para definir la ciudadanía en el siglo XX. Así es que comencemos. Seguramente has escuchado la palabra ciudadanía en algún momento de tu vida y la has relacionado con una palabra moderna, una palabra de nuestra época. Pero, ¿qué te pareciera si te dijera que el concepto que conocemos de esta palabra data desde hace más de 2500 años? Sí, así como lo oyes, data desde la época de la Grecia clásica, en donde ser ciudadano implicaba derechos y deberes dentro de una comunidad política. Así es que adentrémonos un poco más a la historia. La antigua Grecia fue el origen de numerosos conceptos e innovaciones que marcaron el desarrollo de la civilización occidental, incluyendo la democracia, la filosofía, entre otras cosas. En Grecia existían dos modelos políticos que describían la organización del poder y la relación con los ciudadanos. Estos modelos fueron el ateniense y el modelo espartano. De acuerdo con el autor Juan Antonio Horrach, en su texto sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelos, menciona que este modelo se caracteriza por una democracia radical, especialmente durante la época de Pericles, donde los ciudadanos participaban activamente en asuntos del Estado y los cargos eran distribuidos entre candidatos previamente seleccionados, en contraposición a la aristocracia. Cabe destacar que en este modelo había grupos que eran excluidos para este tipo de actividades, como por ejemplo las mujeres, los extranjeros, que eran conocidos como metecos, y los esclavos. Y bueno, bajo este tipo de organización social fue que surgió el concepto de ciudadanía, en donde su principal autor, Aristóteles, fue el primero que formuló una tesis y concebía la idea de que el hombre era un ser social y que solo podía desarrollarse plenamente en el interior de su comunidad social y política. El modelo espartano se caracteriza por tener un sistema mixto que englobaba las clases censitarias y la aristocracia. Esto quiere decir que poseía una forma de gobierno en la que los ciudadanos que tenían o que poseían más bienes formaban la clase dominante, además de una aristocracia. Esto implicaba que la sociedad estuviera dividida por clases sociales. Poseía además un modelo socioeconómico basado en la opresión, sobre todo en los ilotas, que estaban condenados a la esclavitud. Además, se crea una élite militar formada por los espartiatas. Esparta era un estado militarista enfocado en la conquista y la virtud militar era el principal valor. Podemos decir que la ciudadanía estaba restringida solo por los ricos y aquellos que poseían una capacidad militar y de conquista. Ahora pasemos a analizar el modelo de ciudadanía romana, que se caracteriza principalmente por la evolución que tuvo a través del tiempo con figuras como las de los hermanos Graco, que introdujeron principios democráticos. Por ejemplo, Cayo amplió la ciudadanía a los latinos que vivían en la misma península itálica o en las colonias. Posteriormente, en el año 105 a.C., el general Mario llevó a cabo una extensión de la ciudadanía a todos los miembros del ejército, que eran de procedencias muy diversas. Pero sin duda fue la transición al modelo principado la más importante de todas las épocas. El principado fue la forma de gobierno que instauró Octavio Augusto a partir del año 27 a.C., marcando el inicio del Imperio Romano y poniendo fin a la República. En este tipo de modelo, la ciudadanía podía conseguirse de diferentes maneras. Por ejemplo, se permitía a los esclavos que en algún momento pudieran conseguir esta condición de ciudadano, además de aquellas personas que habitaban los pueblos conquistados por el Imperio Romano. Por otra parte, la ciudadanía era transmitida por vía paterna automáticamente, es decir, aquellos niños que nacieran dentro del territorio romano de padres romanos automáticamente concebían el estatus de ciudadanía. La condición de ciudadanía implicaba tanto derechos como obligaciones. Entre las obligaciones de un ciudadano podíamos nombrar la realización del servicio militar y el pago de determinados impuestos, entre otros. En cuanto a los derechos, podríamos nombrar pagar menos impuestos que aquellos que no eran ciudadanos, casarse con otro ciudadano o negociar con otros ciudadanos. En cuanto a lo político, la ciudadanía implicaba tres tipos de derechos: votar a los miembros de las asambleas y a los magistrados, poseer un escaño en la asamblea
y poder convertirse en magistrado. Detrás de todas estas obligaciones específicas que conllevaba la ciudadanía, se encontraba el ideal de virtud cívica, que motivaba a los ciudadanos a priorizar el bienestar de su comunidad y a actuar en beneficio de ella, incluso por encima de sus intereses personales. En cuanto al cosmopolitismo estoico, podemos nombrar a Zenón de Sitio, que vivió cerca del año 300 a.C., como el principal impulsor de un proyecto de ciudadanía cosmopolita que englobaba ética y política. Tenía una concepción de que más allá de la ciudadanía en una ciudad o nación particular, todos los individuos son ciudadanos de un único cosmos, regido por la ley natural y la razón, lo que les obliga a actuar con una profunda responsabilidad hacia el resto de la humanidad. El concepto de ciudadanía que se había tenido hasta este entonces tomó un giro inesperado, pues con la caída del Imperio Romano, el cristianismo adoptó una postura que priorizaba lo espiritual sobre lo terrenal, con una estructura jerárquica que no favorecía a la ciudadanía. La valoración de la vida terrenal impulsado por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino fue crucial para el desarrollo de una nueva forma de entender la vida en comunidad y por lo tanto la ciudadanía. A finales de la Edad Media, las ciudades-estado italianas fueron ciudades independientes del norte de Italia con regímenes republicanos donde la ciudadanía se basaba en la propiedad y en un modelo político de democracia directa. Por otra parte, las revoluciones del siglo XVIII, como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, transformaron la ciudadanía al vincular al Estado-nación, convirtiéndola en una condición de pertenencia legal y política basada en derechos civiles y políticos, en lugar de ser una idea de pertenencia meramente comunitaria o local. Esta nueva concepción surgió con el liberalismo y la consolidación del Estado de Derecho, definiendo a los individuos como ciudadanos libres e iguales dentro de una comunidad nacional, lo que llevó a la transformación de los estados nacionales modernos. La ciudadanía contemporánea es un concepto evolutivo que se ha expandido desde los derechos cívicos y políticos de los miembros de un Estado-nación hacia modelos que reconocen las diferencias culturales y la interconexión global. En esta visión, la ciudadanía no se limita a la pertenencia nacional, sino que incluye la lucha por derechos de grupos específicos como minorías y se extiende a la consideración de ser un ciudadano global. Algunos ejemplos de modelos de ciudadanía contemporánea son ciudadanía liberal, ciudadanía republicana, ciudadanía comunitarista, ciudadanía diferenciada, ciudadanía multicultural y ciudadanía posnacional. Todas ellas han pasado a reconocer la ciudadanía en un sentido más amplio, donde se otorgan derechos específicos a diferentes grupos. ¿Cuál es la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos? De acuerdo con Eleanor Roosevelt, quien fuera la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considera que la importancia radica en que es un ideal común y un estándar mundial que todos los países y personas deben esforzarse por alcanzar para garantizar la libertad, la justicia y la dignidad para todos. A pesar de no ser legalmente vinculante, Roosevelt la consideraba un documento con gran peso moral y una herramienta para la educación de los pueblos sobre sus derechos, que impulsaría el progreso y la seguridad a nivel global. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como su nombre lo dice, es para todos aquellos países que han firmado y ratificado los diversos tratados de derechos humanos alrededor del mundo. Estas instancias entran en acción cuando la jurisdicción interna o local no cumple con su mandato, como lo reconoce el preámbulo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al declarar, cito textualmente, que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.